¿Sabían ustedes cómo se originaron los derechos humanos? Es muy importante comprender el tema, comenzando con sus antecedentes históricos. Desde antes que se comenzara a hablar sobre los derechos humanos, los hombres y mujeres se esforzaron, pelearon y murieron por estos principios. Ocurrieron varios acontecimientos y acuerdos internacionales durante los años hasta lograr llegar a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Luego de esto, continuaron con acciones que marcaron un avance significante para el ser humano. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en lenguaje acadio, que era la lengua utilizada en Babilonia, con escritura cuneiforme. Conocido hoy como el cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por varios países como la India, Grecia y después Roma. Ahí nació el concepto de ley natural, en la observación del hecho de que las personas tendían a seguir en el transcurso de la vida ciertas leyes que no estaban escritas. Luego, en el año 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se habían gobernado Inglaterra, sus súbditos lo formaron a firmar la Carta Magna. Esta gran carta fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa. En ella se enumeró lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, y estableció principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. La Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. Continuó en 1628 la Petición del Derecho, elaborada por el Parlamento inglés como una declaración de libertades civiles. La Petición del Derecho, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores que establece garantías concretas. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia, haciendo énfasis en dos temas: derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influenció en particular a la Revolución Francesa. En 1787, en Filadelfia, se escribió la Constitución de Estados Unidos de América, ley fundamental del sistema federal estadounidense, y es el documento histórico del mundo occidental. Es la Constitución nacional escrita más antigua en uso y define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones, y los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas. En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. La Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. En 1864, 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra, por la invitación del Consejo Federal Suizo y por la iniciativa de la Comisión de Ginebra, llevando a cabo la primera Convención de Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo con el propósito de adoptar
un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. La Segunda Guerra Mundial se había librado violentamente de 1939 a 1945 y al aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas con millones de personas muertas. Millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. Cuando la guerra terminó, 50 naciones se reunieron en San Francisco, Estados Unidos de América, para adoptar medidas dirigidas a prevenir la repetición de estas masacres e impulsar la paz. El resultado fue la fundación de las Naciones Unidas en 1945. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo al acta constitutiva que propusieron. Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo, bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt y defensora de los derechos humanos. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo y abarca todas las tradiciones jurídicas. Formalmente adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es el documento más universal de los derechos humanos en existencia, describiendo los 30 derechos fundamentales que constituyen la base para una sociedad democrática. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que dieran difusión al texto de la declaración y que causaran que se distribuyera, exhibiera, leyera y expusiera principalmente en escuelas y otras instituciones de enseñanza sin distinción, basándose en la posición política de los países o territorios. En la actualidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento en continua evaluación que ha sido aceptado como contrato entre un gobierno y su pueblo en todo el mundo.